regreso, listos con el próximo caso del día de hoy, que vamos a recibir con la cita del psicólogo español Manuel Pachón. Dice: las desviaciones sexuales consisten en tener impulsos, fantasías o conductas sexuales mediante una situación poco común. Ahí está la definición. Ahora veamos cómo esto se refleja en el caso. ¿Qué pasa en los litigantes? Pienso que los gestos más egoístas para unos pueden resultar beneficiosos para otros. Muchas veces, si escogemos el camino más corto, podemos cambiar nuestro destino. Y eso es lo que temo que pueda pasar. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas. Felipe, tú eres el demandante de este caso. Alejandra es tu esposa. Mi esposa sí, hace 5 años. Perfecto. Dime por qué la estás demandando y qué le pides para resolver este problemita. Yo la vengo a demandar a ella para pedirle la autorización y poder utilizar un dinero que tenemos en una cuenta en común para poder realizarme una operación que la necesito de manera urgente. Urgente. Me quiero cortar el pene. Perdóname. Sí. Hacer una locura. Perdóname, pero o sea, cuando una persona te dice eso, un hombre te dice eso, Eso uno es se una queda locura. anonadada, porque es que el pene es una de las cosas más preciosas. Roberto, ¿tú concibes? Para nada. Para nada cortarte el pene. Pero déjeme que le cuente. Cuéntamelo, porque El tema es así. Yo necesito realizarme esa operación porque tengo un problema, tengo una enfermedad que últimamente me viene atormentando mucho. Es una locura. Él lo que quiere hacer es una locura. Sí, pero ella no lo entiende. bueno, no a lo ver, entiende. explícame a mí la situación que tú Sufro de erecciones todo el tiempo. Me excita la carne de res, la carne de vaca, la carne de pescado, la carne de pollo. Todo lo que tenga que ver con la carne me excita. Desde chico, yo a los 16 años empecé a sufrir esas erecciones y no entendía por qué, pero todo el mundo me felicitaba, mis amigos en la escuela me felicitaban, todas las mujeres caían locas conmigo, pero con el paso del tiempo se empezó a agravar la situación. Cada vez era más, y yo ya no puedo tolerar ya esta situación, ya no da para más. Llega un momento que mi cabeza siento que va a explotar. Si te tuvieras que mudar para Cuba o algo así, que no hay carne allá, y entonces... Pero es una locura lo que él Ok, piensa pero hacer. espérate un momentico. ¿Y tú has ido a psicólogo, a urólogos? Fui a psicólogos, a doctores, me recetaron pastillas, inyecciones para calmar los nervios, pero no me han encontrado nada, solamente esto que tengo aquí, que es lo que me ha dicho el doctor. Ven se lo acá, a alcanzo. ver. Bueno, ahora cuéntame eventos donde esto te está afectando a ti. A mí me está afectando en la vida en general. Yo he perdido el empleo, estoy encerrado en mi casa, imagínese, no puedo salir, no puedo tener contacto con nada que tenga que ver con la carne. Ya sea llevar a mi hijo, como pasó la otra vez, llevamos a mi hijo a comer una hamburguesa y ella se tuvo que bajar del carro, ir caminando con mi hijo y yo me tuve que quedar en el auto masturbándome, porque es la única opción que encuentro para te poder alivia. calmar esa Pero yo ansiedad, estoy esa consciente locura. de lo que él está haciendo. Porque Pero cuando... ella no lo entiende. Sí, lo entiendo. Ella Yo no te lo entiende, entiendo no. desde que nosotros nos conocimos. Tú me explicaste la situación y yo te dije, yo te entiendo. Y así yo me enamoré de ti, tuvimos un niño. Y entonces pero yo te he tú- dicho, ve a un psicólogo. El diagnóstico es citofilia. Citofilia, exactamente. Citofilia. O Pasa sea, por la excitación, por la carne. ahora bien, tú no vas a encontrar un médico en Estados Unidos que te corte el pene. Yo le he dicho eso, que él no lo va Sí, a poder pero yo ya encontrar. tengo todo arreglado. Yo soy argentino, tengo amigos en Argentina. Y ellos, o sea, todo diagramado, todo pensado para que ellos me realicen la Pero es operación. que tú no te puedes Pero hacer la necesito sí o operación. sí del Él no dinero. puede Y el hacerse dinero la operación. tiene que ¿Y aprobarme cuánto ella. dinero es? ¿Cuánto que te... 20.000 Pero tú sabes lo que es cortarte el pene. Claro, Pero que no le doctora. encuentro otra solución. Imagínese lo que Ponte me ha pasado. pantalones grandes. Imagínese lo que me ha Imagínese. pasado.
Pero tú sabes lo que es cortar. O sea, tu esposa, la vida sexual de ustedes, Yo le he dicho la a vida él. íntima, Pero es no algo ha de que, existir más. Pero imagínese que me he convertido hasta en vegetariano. No puedo comer carne, no puedo estar todo el tiempo así. No puedo llevar el otro día, imagínese que fue la gota que rebalsó el vaso. Cuando llevé a mi hijo a la playa y cerca de donde yo estaba, estaban cocinando un asado. Empecé a sentir, o sea, ya no solamente con verlo, lo empecé a sentir, a olfatear, el olor ya me empezó a poner loco. Y estaba mi hijo ahí jugando con su palito, con su rastrillo, con su cubito en la arena. Y me tuve que tapar con la toalla y me tuve que masturbar adelante de mi hijo. Y eso ya no lo puedo, ya es algo que superó todo. Es Yo algo lo que ya no apoyo, lo puedo yo aguantar. 100% lo he apoyado desde que nosotros nos entonces tú conocimos. quieres ese dinero para cortarte el pelo. Porque estás desesperado ante esta situación. Muy bien, perfecto. Es algo que ella no lo entiende. Alejandra, entiende. responde. Bueno, doctora, yo desde que lo conocí a él, que nos conocimos hace 5 años atrás, él me contó su problema y yo simplemente lo apoyé. Yo siempre lo he apoyado y he estado consciente del problema que él tiene. Y entonces yo le dije a él, vamos a un psicólogo, que te traten, porque la única solución es esa, porque yo le dije a él, si él se corta el pene, la relación se termina, porque el 80% de las relaciones viene con el sexo. Pero de los 16 y entonces años yo me soy vengo una mujer trabando con los joven psicólogos. que necesita también que le den placer, y él no puede hacer esa locura. Hay muchas formas, No, no solamente la esa, única hay forma muchas es que formas. vayas a un psicólogo y tú resuelvas tu problema, porque yo lo 16 apoyo. años. O sea, De los porque él 16 ha ido al años que estoy en psicólogo psicólogo. a diagnosticarse. Pero no ha estado pero no ha ido a un constante. tratamiento. Exactamente, él no quiere hacer un tratamiento. Ok. Y yo no le voy a dar el dinero, no le voy a dar la autorización para que él saque el dinero del banco, porque no quiero que él haga esa locura. Doctora, hice tratamientos, me han dado pastillas, me han inyectado Pero no cosas voy a hacer, o sea, no voy a al permitir sistema que hagas nervioso, eso. pero son cosas que Temporarias. es temporal, al Dime una otro día cosa, me vuelve a ese pasar. dinero que tienen reunido, ¿para qué lo tenían designado? Nosotros tenemos un niño de 3 años, Manuel, y entonces lo estamos reuniendo para la universidad de él. Pero recién tiene 3 años, se Bueno, puede pero volver a juntar en el este dinero, país se hay que pueden estar volver a hacer ahorrando cosas. desde temprana edad. Sí, porque son muy caras Porque las son muy universidades. costosas, yo se lo he dicho. Claro. Yo siempre lo he apoyado, yo estuve presente en el momento que él, un día fuimos a comer y él pues vio lo de la carne y yo le dije, yo me llevo al niño al restaurante y tú resuelve, porque yo entiendo lo que él está pasando. Pero el niño es pequeño todavía. Yo te Se puede entiendo reunir nuevamente el perfectamente. dinero. No. Sí, o sea, eso ¿cómo es que una no? Ella no locura. está pensando en el dinero nada más. Ella está pensando en la vida íntima de ustedes. Pero no está Exacto. pensando en la vida, en lo que Si puede tú llegar te a cortas generar. el Yo pene, puedo o tener sea, la problemas relación legales. se acaba. La relación se puedo acaba tener 100%. ¿Y si yo voy preso? ¿Y si yo voy No, preso? pero un la ley momentico, aquí en tú el no país- vas a tener un problema, o sea, tú pudieras tener un problema penal si te agarras masturbándote en un lugar público, pero sabiendo tú tu problema, entonces tú tienes que escoger los Pero lugares. No, Pero es yo que no yo puedo andar Ay, por la Dios, vida, yo le por la digo a calle él, todo el día andar erecto. por la vida Doctora. sin pene. Doctora, yo le he dicho Por- a Pero él... tampoco puedo andar todo Me el día parece una erecto. locura, yo no sé a Doctora. ustedes, pero a mí me parece una total locura cortarse el... Yo le he dicho a él que se quede en la casa, él escribe, entonces que se quede Pero no todo soy el una- día en la casa no soy un escribiendo, animal para porque estar él todo el día encerrado. No sí soy lo un puedes animal. hacer, se puede ¿A qué te resolver. dedicas tú, dime? Yo he perdido el empleo, justamente he perdido el empleo. Trabajaba en un hotel de manager Ajá. y me ascendieron y me han puesto Eh, en el control y calidad de la carne. del restaurante. Imagínate. Y me han arruinado la vida, doctora. Me han arruinado la vida. Tuve que renunciar, no me quedaba otra. Ok. Tuve que renunciar, andaba entre la gente, entre todos los que estaban en el restaurante, en el hotel, todo el tiempo erecto, todo el tiempo parado. Era imposible ya. Ok. Eso es lo que ella no entiende. Sí lo entiendo, yo te entiendo No, perfectamente. yo entiendo la tortura que tú estás viviendo. Lo que me parece es que el remedio es demasiado extremista. Doctora, él se llega a cortar el pene y va a ser un hombre incompleto. No, va a ser un hombre inconforme, va a ser un frustrado. Y mi porque relación lo que él es- ahora le está atormentando, no se da cuenta que cuando le falte, lo va a extrañar. Claro, Pero, doctora, de los 16 si él años se que vengo así Si tú es- te cortas el Ay, pene, no hay no. vuelta atrás. Claro. Si él lo hace, no hay vuelta atrás. Claro. Entonces Pero- me toca divorciarme de ti porque yo necesito que tú, Pero mi amor, como yo lo que hombre, no te me estoy corre- pidiendo Ok. eso, no te estoy pidiendo ¿Quién un tiene divorcio. testigos en el caso? Testigos. Yo tengo un testigo. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta recibimos al testigo, hablamos con nuestros expertos
y vemos si encontramos una solución equilibrada para esta pareja. Ojalá. Recemos todos. Regresamos enseguida. Y la citofilia es una de las parafilias más extrañas, está dentro de las 100 más extrañas que hay. En las mujeres se da con los pepinos y en el hombre con elementos como los bistecs, las carnes, diferentes cortes de carne aplanados, pues que simule una vagina. ¿Usted conoce algún médico aquí en Estados Unidos que corte penes ante situaciones como esta? Caso cerrado. Doctora Paula, yo nunca estuve de acuerdo con ese bebé, con esa inseminación. Le voy a contar desde el principio.